Nos encontramos en el centro histórico de la ciudad de Sevilla. Después de que España recobrase la normalidad democrática, a la nueva arquitectura andaluza se le exigía responder a las demandas de la sociedad. Al acceder nuestra sociedad a un régimen democrático, aparecen instituciones nuevas, como es el caso de las asociaciones, y más concretamente, las asociaciones de arquitectos que necesitan contar con sedes administrativas relativamente complejas. Es la ocasión para que se produzcan ciertos encargos institucionales, a los que tendrían que responder arquitectos jóvenes, marginados por el franquismo, que introducirán nuevos aires democráticos a la nueva arquitectura. Se convoca así un concurso en el año 1976 totalmente abierto y democrático para la creación del actual Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, antes denominado Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental y Badajoz. El jurado, integrado por figuras como la de Aldo Rossi, se decantó por la propuesta de dos jóvenes arquitectos madrileños, Enrique Perea Cáveda y Gabriel Ruiz Cabrera, con un proyecto que interpretaba las ordenanzas con acierto e innovación. La importancia de este concurso fue extraordinaria, publicándose los proyectos premiados en revistas relevantes de aquellos años. La propia institución realizó una publicación de producción propia, que recogía exhaustivamente información relevante de todas las propuestas presentadas, así como los comentarios del jurado a los proyectos más laureados. Con la transición democrática en Sevilla, y en general en España, a mediados de 1970, era considerable la influencia que ejercían ciertas corrientes teóricas sobre la arquitectura. Entre las más importantes están las desarrolladas por un grupo de arquitectos, entre los que se encontraron Carlo Aimonino y Giorgio Grassi. Dicho grupo, y las ideas que defendían, se agruparon bajo el nombre de la Tendenza, y renovaron, entre otras cosas, la cultura tipológica en arquitectura y la sensibilidad sobre el lugar, como condicionante del proyecto. La tendencia encuentra su espacio en lo que se conoce comúnmente como la posmodernidad. Se trata de una corriente intelectual muy crítica con los postulados de la modernidad más ortodoxa, que nace en Europa en los años 20, y con el urbanismo moderno tal y como queda organizado en la Carta de Atenas, aprobada en 1933 y publicada por Le Corbusier 10 años más tarde. La tendencia surgió de la teoría funcionalista de Aldo Rossi. Dicha ideología defendía el retorno a la tradición clasicista basada en los principios lógicos. Ante la convicción de que la modernidad demuestra una gran falta de sensibilidad histórica y de que es incapaz de gestionar con delicadeza los monumentos y edificios integrantes de los centros históricos, propone insertar nuevas piezas en la trama tradicional sin romper el equilibrio de su entorno. Rossi, en su libro La architettura de la ciudad, afirma: La città come architettura significa riconoscere la disciplina di architettura è dotato di autodeterminata autonomia, che è il fatto preminente urbano che collega il passato con il presente. En este libro se propone que para apreciar adecuadamente la importancia y la trascendencia de la dimensión arquitectónica de la ciudad es preciso, como paso previo, valorar el entorno del hecho arquitectónico y por ende de su arquitectura. En este sentido, el edificio proyectado y finalmente construido por Enrique Perea Cáveda y Gabriel Ruiz Cabrero es modélico y responde bien a las aspiraciones de esa cultura posmoderna de origen italiano. Se trata de un edificio que cumple con los requisitos funcionales que se le pueden pedir a una oficina actual y que mantiene un respeto con el entorno, adaptándose a la arquitectura existente y uniendo, como predijo Aldo Rossi, el pasado y el presente. Su peculiar posición urbana, con sus fachadas principales enfrentadas a la iglesia del Cristo de San Pedro, calle imagen de tráfico intenso
y la Plaza del Cristo de Burgos, uno de los mejores salones jardinados de la ciudad, con árboles de gran porte, fueron determinantes para la configuración del proyecto, que se plantea desde su diagonal para solucionar una compleja volumetría que conjugue sus diferentes alturas y retranqueos admitidos. Esta diagonal, que consigue separar un volumen de 6 plantas de una fachada de grandes huecos abiertos a la Plaza del Cristo de Burgos. El edificio se concibe como una cáscara de ladrillo, que por sus dimensiones pretenden dar continuidad a los grandes cierros de las casas patio tradicionales situadas a lo largo de la fachada de la plaza. Así, la fachada principal se plantea como una memoria a la arquitectura local de la ciudad. Detrás de esta cáscara se abre un patio descubierto con una fachada resuelta a modo de muro cortina, propio de una moderna edificación adaptada y coherente al uso administrativo al que se destina. En su interior, y visible tras la transparencia de los distintos cristales del muro cortina, se disponen las distintas dependencias colegiales del edificio. Sin duda, el planteamiento de este edificio fue una apuesta decidida sobre cómo intervenir en un centro histórico de esta categoría. Su limpieza formal, la elección y la calidad de sus materiales y soluciones constructivas, la estudiada interpretación de la ciudad en este punto y su característica volumétrica lo han convertido en una clara referencia de la nueva arquitectura en Sevilla. No obstante, y aunque el proyecto coincidió con intervenciones de rango similar en las mismas fechas, no fue entendido desde la visión más conservadora de la arquitectura de la ciudad, que veía en el edificio una proclama de modernidad no deseada. El edificio presenta singularidades. Las ordenanzas permitían solo una altura de 4 plantas a la Plaza del Cristo de Burgos y una altura de 6 plantas por la fachada norte, correspondiente con la calle Imagen, que continuará con la misma altura por Mercedes de Velilla. Estas limitaciones en el proyecto obligan a analizar un entorno urbano y a percibir un plan en el que se integra el edificio ante otras limitaciones, como son el tráfico y la obligación de no construir en un 25% de la parcela. Se concibe así el edificio, con una estructura exterior de ladrillo visto, reforzado con hormigón, que separa e integra el entorno moderno funcional interior con el resto de los edificios de diferentes alturas, según a la calle a la que se mire. Esta bipolaridad del edificio, que intenta pasar desapercibida ante los transeúntes, se pierde una vez se entra en el patio, donde el uso destinado al edificio queda patente en el muro cortina. Una vez dentro, la forma exterior del edificio se hace evidente. Las escaleras tienen un recorrido irregular, que se adapta al espacio interior de la planta en la que nos encontramos. El edificio se presenta con 5 plantas y 3 más subterráneas. Todas estas plantas están dispuestas para usos diferentes. Las 5 plantas tienen un uso principal de oficinas, con particularidades como una pequeña librería, una sala de reuniones y pequeñas oficinas de recepción. Los sótanos contienen principalmente archivos, instalaciones y aparcamientos desde los que se accede por el montacoche. No solo el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla fue un ejemplo de arquitectura sensible a la ciudad histórica. No muy lejos de ese lugar, y situado entre 2 monumentos tan emblemáticos como la Torre del Oro y la Giralda, en el mismo centro histórico de Sevilla, Rafael Moneo, otro integrante de aquel jurado de excelencia, proyectó y finalmente construyó el comúnmente conocido edificio de la Previsión Española, ahora propiedad del Betia Seguros. En una ciudad como Sevilla, donde la cultura era y sigue siendo tan hermética a los cambios y tan reacia a transformar su centro histórico, la arquitectura promovida por los grupos como la Tendenza
muy inspirado en la teoría de la arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, y que se centra en no transgredir con nuevas formas los entornos tradicionales, sus calles, sus edificios y sus monumentos, gana adeptos frente al urbanismo oficial, el recogido en la Carta de Atenas. El urbanismo moderno se aplicó de manera brutal en la construcción de los barrios periféricos sevillanos en los años del desarrollismo franquista, pero no servía para la intervención directa en el casco histórico. Con la democracia, las nuevas ideas europeas permiten un tratamiento coherente de los entornos tradicionales. Perea Cáveda y Ruiz Cabrero consiguen algo que parece imposible, al menos complejo, en la ciudad de Sevilla, que no es otra cosa que la ciudadanía acepte un edificio con usos y características bastante modernas, con grandes ventanales para captar luz suficiente o un muro cortina en una parcela irregular del centro donde las exigencias eran distintas según la fachada a las tres distintas calles a las que da el edificio. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care, but you've got the love I need to see me through.